Buenos días, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente en un programa especial. Dios ha puesto en esta mañana estar hablando algo que es maravilloso para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablar de la tercera persona de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que reconocer, ¿verdad?, la necesidad que tiene la Iglesia hoy 2026 de buscar a esa persona divina que es Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, buscar su presencia, buscar que esté sobre nosotros, ¿verdad? Y la palabra es lo fundamental. Nosotros nos tenemos que guiar solamente por la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos redarguye, nos da el entendimiento, la sabiduría, ¿verdad? Y acá Jesús, hermanos, en San Lucas 11:9, Él da una enseñanza maravillosa para la iglesia en los 5 continentes, hermanos, que nosotros, cuando comenzamos el camino de Dios, todas las iglesias de sana doctrina tenían la necesidad de buscar la llenura del Espíritu Santo. Por X motivos, la iglesia, la mayoría de la iglesia, ha dejado de buscar, ¿verdad?, lo que Jesús nos dejó como un legado, porque Él también lo buscó. Y vamos a hacer pequeños estudios, ¿verdad?, en varios días sobre el Espíritu Santo. Y comenzamos, ¿verdad?, en este día, viernes 6 de febrero del 2026, con este pequeño estudio que nos abre los ojos espirituales, nos abre el corazón, ¿verdad?, para poder entender que debe haber una parte nuestra buscando la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero leer aquí en Jesús y la oración, Jesús 11, pero vamos a ir 11:9 al 13. Y amados hermanos, y tú que recién comienzas la iglesia, esto es fundamental para ti. Y tú, hermano, que tienes años dentro de la iglesia, ¿verdad?, es muy necesario que entiendas que Jesús, para comenzar su ministerio, ¿verdad?, tuvo que ser bautizado por el Espíritu Santo. Que eso en el día de mañana lo vamos a hablar. Pero hoy vamos a hablar lo que Jesús nos deja a nosotros como enseñanza. Y no son los apóstoles, es Jesús. Dice así, y esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Lucas 11:9, la regla de la oración. Y yo digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Miren qué importante, amados hermanos, ¿verdad?, lo que Dios puso hoy en mi corazón. Hermanos, de que nosotros tenemos que tener, ¿sí?, ese deseo, ese anhelo de pedir a Dios, ¿verdad?, y sabiendo que Dios lo va a dar, porque es lo que Dios desea para ti y para mí, que somos sus hijos. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios te está diciendo, amado hermano, amada hermana, ¿verdad?, que Él te va a contestar esa oración porque está dentro de su voluntad. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Acá, esta regla de la oración, ¿verdad?,
no es para pedir cosas para nuestra vida, sino que es pedir al Espíritu Santo de Dios. Ustedes van a ver cómo termina este pasaje, amados hermanos, y dice en el 11:11, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, una cosa es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Y pasamos a ser templo de Dios. Pero ahora está la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, que en los próximos programas, ¿verdad? Vamos a estar hablando de que el Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros. Ahora está en nosotros, pero el bautismo del Espíritu Santo es venir sobre nosotros. Y Señor ponía en mi corazón hacer este programa hoy, amados hermanos, porque tiene que haber una búsqueda constante, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Jesús no comenzó su ministerio hasta que no vino, allí en Mateo, amados hermanos, hasta que no vino el Espíritu Santo sobre él, en forma de paloma, y una voz que dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Entonces, la importancia, hermano, para ti y para mí, es clamar, gemir, llorar en la presencia de Dios para ser bautizado en el Espíritu Santo. Tenemos el bautismo en agua, que es para arrepentimiento, y es una obediencia, ¿verdad?, que tenemos que cumplir, porque es un bautismo en agua. También Jesús, allí en Mateo 3, él es bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, amados hermanos, le dice con tanta vehemencia, Señor, yo tengo que ser bautizado por ti. Juan sabía que el que venía atrás de él, ¿verdad?, era más poderoso que él. Él los bautizaría en Espíritu Santo y fuego, amados hermanos. Y Juan se le oponía. Y Jesús le dijo, deja que se cumpla toda la ley, ¿verdad? Y allí Juan el Bautista bautiza para arrepentimiento, que Jesús no tenía nada para arrepentirse porque fue santo, 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 pero había que cumplir, ¿verdad?, el mandato divino que lo hacía a través de Juan, nuestro Padre Celestial. Y así Jesús, amados hermanos, se bautiza en agua. Pero inmediatamente, ¿verdad?, viene el Espíritu Santo en forma como de paloma, no paloma, como de paloma, hay que leer las Escrituras bien, ¿verdad? Y ahí se siente esa voz maravillosa y permaneció en él, dice la palabra, ¿verdad? Y allí fue bautizado en el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, cuando se saludaron Elizabeth con María, ¿verdad?, dice que en el vientre de Elizabeth la criatura saltó y fue llena del Espíritu Santo. No sobre Juan, llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Juan decía, yo tengo que ser bautizado por ti, ¿verdad? Entonces, la importancia, amada hermana y amado hermano que me estás escuchando, es que tenemos que caminar en ese camino angosto para entrar en esa puerta estrecha, hermano, y debemos estar, ¿sí?, bajo la cobertura total del Espíritu Santo sobre nosotros. Te voy a dar otro pasaje bíblico, hermano. Este estudio chiquito va a ser cortito, pero va a ser muy profundo para tu vida, que recién comenzás en el camino del Señor, ¿verdad? Que fue lo que Dios me puso a hacer estos programas cortitos, ¿sí? Allí en Lucas 12:49 está hablando Jesús nuevamente. Dice, fuego vine a echar en la tierra. Mira, ¿qué vino a hacer Jesús? A echar fuego. Y el Espíritu Santo es
fuego, ¿verdad? Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Verdad? ¿Cuándo se encendió el fuego del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo vino sobre María y el santo ser que iba a nacer era el Salvador del mundo, entonces allí en el vientre, ¿verdad? Ya Jesús estaba lleno, naciendo, criándose en el vientre de la madre, lleno del Espíritu Santo, pero no estaba sobre él, ¿verdad? Ahora fíjense en lo que habla Jesús aquí. Fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido. ¿Dónde se encendió? Cuando nace en el vientre y cuando se saludan María y Elizabeth, allí Juan queda lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces, fíjense en qué importancia. Fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido. Y dijo Jesús en el 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Cómo me angustio? Era Jesús, era el Hijo de Dios, amados hermanos. Sin embargo, él, viviendo como hombre acá en la tierra, sabía que para comenzar su ministerio necesitaba la llenura del Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Entonces, amada hermana y amado hermano, yo te dejo estos dos pasajes para que lo estudies, ¿verdad? Lucas 11, la oración, ¿verdad? Yo leí del 9 al 13, pero ustedes lean toda la oración. Y qué hermoso es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. No está pidiendo para beneficios materiales, está hablando pura y exclusivamente del que pide de todo corazón al Espíritu Santo. El Señor se lo va a dar, va a venir sobre él, ¿verdad? Como aquellas 5 vírgenes prudentes en Mateo 25. 5 eran sensatas y estaban llenas del aceite, y las otras no se preocuparon de buscar el aceite, no se preocuparon de buscar la llenura del Espíritu Santo. Entonces allí, en Lucas 11, del 9 al 13, Dios te habla que tiene que haber una necesidad en tu corazón de clamar, gemir, hasta que el Señor te bautice en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y acá en Lucas 12, 49 y 50, Dios te habla muy clarito a través de Jesús, ¿verdad? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y está hablando del fuego del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo quiero que tú te pongas a estudiar la palabra y reconozcas, ¿verdad?, que el Señor te ama con todo su corazón, te ha llamado, te ha comprado, ha perdonado todos tus pecados, pero viene la venida de Cristo a buscar a su pueblo, ¿verdad? ¿Y quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Aquellos que están como las 5 vírgenes prudentes. Ahora tú tienes que ponerte en la balanza. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado que estás así angustiada o angustiado buscando la llenura del Espíritu Santo? ¿O estás como las otras vírgenes que no te interesa? Pero cuando venga el Señor, hermano, corres el riesgo de quedarte. Ahora, fuego vine a echar en la tierra. Jesús vino a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Que ya en el próximo programa vamos a ir, ¿verdad?, hasta Hechos 2, cuando allí es derramado el Espíritu Santo en lenguas de fuego, ¿verdad?, y en un viento recio, y aquellos 120 fueron bautizados, como dijo Jesús allí en Lucas 24, 49, ¿sí?, que esperaran, ¿sí?, para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Así que, amada Iglesia del Señor, en el continente que me estás escuchando, ¿verdad?, busca con desesperación el bautismo del Espíritu Santo. Hace 35 años atrás, 36 años atrás, las iglesias, no importaba la denominación
podía ser las asambleas de Dios, podía ser Cristo viene, Cristo la respuesta, los bautistas renovados, y todos aquellos que comprendieron las Escrituras hacían vigilias, ¿verdad? Oraciones, la iglesia junta, y a veces, hermano, se hacían confraternidades pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquella iglesia predicaba lo que decía la palabra, aquella otra predicaba lo mismo, y vos ibas a una iglesia a otra, o vos ibas, hermano, a una convención, y la palabra era la misma. Y era la necesidad de que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Hoy como que se ha dejado de lado, ¿verdad? Eso tan importante que Jesús vino a traer en la tierra, hermano. Por eso quiero hacer estos pequeños programas, ¿verdad? En estos días, sí, hermanos, ya que estoy en esa búsqueda y ya voy para 40 días, hermanos queridos, para después empezar a hacer los programas nuevamente. Pero Dios puso, mientras estaba orando en esta mañana, que hablara sobre su Espíritu Santo. Hermanos, hace 9 años atrás, yo estaba en 40 días de ayuno y me invitaron para predicar en una radio. Y mientras oraba y clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿qué predico en la radio? No me dejes avergonzado. Si tú no vas conmigo, Señor, no me lleves a la radio, por favor, Señor. Yo no estoy para hacerme ver. Pero si tú hablas en mi boca, si tú le hablas a tu pueblo, acepto, Señor. Pero dame qué palabra, cómo comienzo la audición. Y hermanos, Dios me dijo algo que me quebrantó. Yo amo el bautismo del Espíritu Santo en mis hijos, pero mis hijos no aman el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, 3 meses hablando sobre el Espíritu Santo en un programa de la radio Ebenezer. 3 meses. Dios me dio palabra para hablar sobre el Espíritu Santo. Cuán necesario, hermana amada y hermano amado, es que con angustia clames para que Dios te bautice. Queda poco tiempo. Cristo viene. Y si perdés tiempo en cosas que no te llevan a la comunión íntima con Dios, pedí perdón y volvete a Dios. Sí, volvé al primer amor, clamando para que Dios te bautice en el Espíritu Santo y fuego. Que Dios los bendiga. Mañana estaremos en otro programa especial hablando sobre el Espíritu Santo y la necesidad que tenemos tanto tú como yo de ser bautizados por el Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir y con esto termino, ¿verdad? Lucas 11, 9 al 13. Y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué quiere decir?
que si le estás pidiendo la llenura del Espíritu Santo, no va a venir ningún demonio, ningún espíritu a entrar en vos, sino que va a ser el Dios Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, bautizándote con la tercera persona de la Trinidad Divina, sobre ustedes. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, cuando aceptamos a Cristo, pero ahora necesitamos que venga sobre nosotros. ¿Qué fue lo que pasó allí en el libro de los Hechos, cuando los 120 esperaron, ¿verdad?, unánimes juntos? Miren qué importancia, unánimes juntos, y de repente del cielo vino un estruendo, como un viento recio, amados hermanos, y lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con ustedes, y firmes, hermanos, que Cristo viene a buscar una iglesia llena y revestida del poder de lo alto. No te olvides, hermano, no te olvides, hermana, que hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. Es pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Que Dios los bendiga y que el Señor los guarde, los cuide y los proteja.